Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Queridos hermanos, concluimos hoy el mes de julio y tenemos una celebración muy significativa para toda la Iglesia, para nuestra patria española, San Ignacio de Loyola, uno de los grandes personajes que ha habido en la historia de España, de la Iglesia, fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Damos gracias a Dios por este testimonio, por la vida de los santos, que tanto nos enseña y nos anima. Comencemos esta celebración reconociendo humildemente que somos pecadores y pidiendo perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios nuestro, que has suscitado en tu Iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de tu nombre, concédenos que después de combatir en la tierra, bajo su protección y siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Levítico. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Haz el cómputo de 7 semanas de años, 7 veces 7, de modo que las 7 semanas de años sumarán 49 años. El día 10 del 7º mes harás oír el son de la trompeta. El día de la expiación haréis resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Declararéis santo el año 50 y promulgaréis por el país liberación para todos sus habitantes. Será para vosotros un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. El año 50 será para vosotros año jubilar. No sembraréis ni segaréis los rebrotes, ni vendimiaréis las cepas no cultivadas. Porque es el año jubilar que será sagrado para vosotros. Comeréis lo que dé en vuestros campos por sí mismos. En este año jubilar cada uno recobrará su propiedad. Si vendes o compras algo a tu prójimo, que nadie perjudique a su hermano. Lo que compres a tu prójimo se tasará según el número de años transcurridos después del jubileo. Él te lo cobrará según el número de cosechas restantes. Cuantos más años falten, más alto será el precio. Cuanto menos, tanto menor será el precio. Porque lo que Él te vende es el número de cosechas. Que nadie perjudique a su prójimo. Y teme a tu Dios, porque yo soy el Señor, vuestro Dios. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: oh
Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado, por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hemos visto los prodigios y las maravillas del Señor en esta lectura continuada del libro del Éxodo y hacemos un salto para meternos en el libro del Levítico. El Levítico es el libro sacerdotal, los levitas son los sacerdotes del pueblo de Israel. Y tenemos lo que llamamos la ley de santidad. Son todos los preceptos para ordenar el culto del pueblo de Israel, y hoy hemos visto también para ordenar a la sociedad de Israel en torno a un año jubilar, porque todos los prodigios que ha hecho el Señor no son para que nosotros estemos muy contentos, para que tengamos vacaciones de vez en cuando y para que vayamos haciendo las cosas y vayamos pidiéndole al Señor, que ya sabemos que Él nos hace caer maná del cielo, le pegamos una patada a una roca y sale agua y todo esto, no, sino para que nosotros continuamente vivamos recordando las maravillas del Señor y actualizándolas en nosotros. El Señor lo ha hecho para nosotros, para que nosotros aprendamos a vivir en la acción de gracias a Dios y también en una disposición hacia los hermanos, aprendiendo cómo se hacen las cosas, como se las hemos visto hacer al Señor, que lo ha hecho todo por nosotros. También nosotros debemos aprender a hacer las cosas por los demás. El año jubilar, el 7×7, que son 50, son 49, pero el año 50 es año jubilar, que significa que todo vuelve a su sitio.
El Señor te ha enriquecido con una cantidad de dones, no para que acumules y para que crees una desigualdad, un desequilibrio en la tierra, porque al fin y al cabo el Señor ha hecho el mundo para todos y las riquezas del mundo son para todos, y cuando uno acumula deja a otro en la calle. El que uno tenga demasiados millones hace que otro pase hambre, y esta desigualdad es un gran pecado a los ojos de Dios y debería serlo a los ojos nuestros también. Por eso el Señor obliga a crear un año jubilar, que debería ser un año de júbilo. Evidentemente los que tienen mucho no se van a sentir muy agraciados, porque todo debe devolverse a su estado original. ¿Cuál es tu estado original? El estado de la gracia. Y por eso todo esto es prefiguración, todo esto es anuncio de lo que será el verdadero arreglo que lo devuelve todo a su sitio, que es Jesucristo. En la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, que no hay que hacerlo cada 50 años, se entiende, es volver otra vez a tu estado original. Jesucristo lo ha conseguido, poniéndote en paz con Dios y con tus hermanos. Y lo ha conseguido a costa de su propia vida, a costa de nuestra propia vida, de nuestros propios bienes, de nuestras sensibilidades, de nuestras tonterías. Todo esto queda retirado en favor de un bien mayor. Nosotros en la vida de la Iglesia ya estamos acostumbrados. Hemos visto ya varios jubileos convocados por los pontífices precedentes y el actual. Son años de alegría, de júbilo, porque tenemos la oportunidad, se nos ofrecen todos los materiales a nuestra disposición para que nuestra vida vuelva a la comunión con Dios, con nuestros hermanos, con el mundo. Que nosotros sepamos aprovecharlo y vivamos con júbilo. Algunos esperan a vivir alegres cuando se jubilan, cuando ya no tienen que trabajar. Nosotros trabajamos cada día y lo hacemos llenos de júbilo. El cristiano es una persona jubilosa, que va llevando la alegría, porque la tiene, porque vive en Cristo. Tenemos el Evangelio de hoy que parece que no tiene nada que ver con Jesucristo, y tiene mucho que ver, porque es el día en que se inaugura un jubileo. Termina con la muerte del Bautista definitivamente el Antiguo Testamento y se inaugura el tiempo de la gracia. Ahora es tiempo de gracia, ahora es el día de la salvación de los que viven en Cristo. Los testigos de Jehová te vienen diciendo con los papelitos, con los folletos, con las imágenes muy monas, que llegará un día en que el lobo habite con el cordero, en que el león juegue con la vaca, que el niño se meta con la serpiente, pero evidentemente si te apuntas a ellos, te apuntas a su cofradía, porque si no, no verás nada. Y hay que responderles, nosotros lo vemos todos los días. El Señor lo ha prometido y lo ha hecho ya. No son futuribles. Lo ha hecho ya. El que está en gracia de Dios, el corazón que está unido a Cristo, ya ve en él el paraíso hecho realidad, las cosas en su equilibrio, todo en su sitio, en una comunión, en una paz verdadera. Ahora, que todo eso salga de nosotros y vayamos edificando el mundo según el reino de Dios y no según los reinos de la tierra, es otra historia. Este jubileo de que todo volviera a su sitio, de que los esclavos fueran manumitidos, de que todo se equilibrara, seguramente nunca se hizo en toda su plenitud, porque realmente no buscamos el nuevo orden material, que también buscamos sobre todo el orden espiritual, que será el que provoque todos los demás órdenes. Lo demás sería ir con la porra dándole a todo el mundo, tienes que hacer esto. Estás obligado, esto se manda, y así no vamos los cristianos. Cualquiera podría pensar, claro, todo sale mal, ¿cómo va a salir bien? El rey un flojo de campeonato, la otra una arpía de mucho cuidado, la niña más tonta que la madre, que no sabe qué pedir y tiene que preguntarle a su madre qué pide. Todo tiene que ser Juan el Bautista diciendo lo que no tiene que decir delante de quien no se debe y en circunstancias que no tocan. ¿Cómo va a salir bien? Herodías podía haber pedido una paella en vez de la cabeza del Bautista, pero es que todas las cosas, aún las peores, están siempre guiadas por la mano de Dios.
Y una vez más, Dios no provoca el mal, porque Dios es el sumo bien, pero Dios permite que se escriba con renglones torcidos. De ahí tenemos hoy, y concluyo, la vida de San Ignacio de Loyola, Íñigo de Loyola, de una casa noble, al servicio de su majestad, viviendo grandes experiencias como caballero, viajando al servicio del rey en todo, hasta que un cañonazo, una bala, le deja cojo. Y no teniendo mucho tiempo y no teniendo otra lectura que vidas de santos, él mismo lo dice, yo leía la vida de Santo Domingo, yo leía la vida de San Francisco y decía, ¿y no podía ser yo como ellos? Le va cambiando el corazón. Tenía que pegarle un trompazo a la pierna y dejarse cojo para que todo eso sucediera. Pues en su caso sí, y en tu caso será quizá otra cosa. Pero el Señor va trabajando poco a poco en tu vida. Solamente necesita que estés a su disposición, que no te niegues, que no te cierres. Y entonces verás la maravilla de Dios y la historia de la salvación en tu propia historia. Pues celebramos en el 2021, ¿qué año estamos? No me acuerdo. 500 años de la conversión de San Ignacio aquí en nuestra tierra catalana, en Montserrat, donde se despoja de su vestido, donde hace voto ante la Santísima Virgen y donde, en la cueva de Manresa, empieza a escribir su itinerario espiritual, que con transformaciones posteriores serán los ejercicios espirituales de San Ignacio. La fundación de la Compañía de Jesús, sus primeros compañeros, Fabro, Francisco, Javier, etc. Una fuerza de primer orden al servicio de Dios y de la Iglesia. Pues damos gracias a Dios y pensamos siempre, cada día, ¿y yo no podría ser como ellos? El Señor te da la fuerza, pero la fuerza de tu voluntad la tienes. Pídesela al Señor, que también te la dará. Pidamos ahora, hermanos, al Señor que su Espíritu rece dentro de nosotros y con nosotros, para que el Señor guarde a su Iglesia y vele por su pueblo. Roguemos al Señor. Para que dé cosechas abundantes a los campesinos y acompañe a los que están de camino. Roguemos al Señor. Para que dé su fuerza a los agonizantes y conceda la conversión a los descarriados. Roguemos al Señor. Para que bendiga a nuestros familiares y amigos y a nuestros enemigos y nos enriquezca a todos con sus dones, roguemos al Señor. Para que el Señor nos ayude, de manera que durante este día nos esforcemos en poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay duda, roguemos al Señor. Para que el testimonio de San Ignacio incite a los jesuitas a vivir un apasionado amor a Jesús y a su esposa, la Santa Iglesia, e infunda en los fieles que practican los ejercicios ignacianos el deseo de avanzar por caminos de la perfección. Roguemos al Señor. Que el Señor tenga misericordia de nosotros en la situación en que nos encontramos, que nos libere del peso de esta epidemia, que conceda la paz definitiva y eterna a los que han fallecido víctimas del coronavirus, y a todos los que estamos aquí nos siga dando ánimos para llevar la cruz. Roguemos al Señor. Ven, Señor, en ayuda de los que te invocan y derrama tus dones inagotables sobre los que te suplican, para que obtengamos en abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la memoria de San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos divinos misterios que estableciste como fuente de toda santificación nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Ignacio, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Pere sanctus es Domine, fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quesumus Spiritus Tui errore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cui compassioni voluntarie traderetur accepit panem, et gratias agens fregit deditque discipulis suis, dicens: accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis, dicens: accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto, nuestro obispo Juan José y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos víctimas del coronavirus que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, rosario de gracias celestiales, con San José, su esposo, glorioso patriarca de la Iglesia, los santos apóstoles y mártires, nuestro Padre Santo Domingo, San Ignacio de Loyola, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, atrevámonos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. Tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mirad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
El Señor lo hace todo para nuestro júbilo, para que vivamos jubilosos, incluso en medio de las peores vicisitudes. Acerquémonos con un corazón lleno de alegría. Tengamos en cuenta que ante el cuerpo de Cristo hay que hacer un gesto de reverencia. En estas circunstancias nos quitamos primero la mascarilla, ponemos las manos, comulgamos delante del sacerdote. Los que deseen comulgar en la boca directamente, les ruego que lo hagan en último lugar. He venido a prender fuego a la tierra, y cuánto deseo que ya esté ardiendo, dice el Señor. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor, el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en la memoria de San Ignacio de Loyola nos lleve a glorificar tu inmensa gloria por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Felicidades a los Ignacios. Felicidades a los que tienen vacaciones, suerte para ellos y que todos tengáis un buen día. Honramos a la Santísima Virgen hoy sábado con el canto de la Salve y podéis ir en paz. Salve Regina, Mater Misericordiae. A te clamamus, exules Filii, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Ella ergo, advocata nostra, e los tuos misericordes oculos, ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, post hoc exilium, post